Vamos a nuestro pasaje y vamos a leerlo para que concentres tu mente en lo que vamos a estar estudiando. Solo son 4 versículos, voy a tratar de ir lo más rápido, pero claro posible y preciso posible. Así que te pido que abras tu Biblia en 1 de Corintios, capítulo 16, y los versos son del 1 al 4. Ya lo leímos con anterioridad, pero déjame leerlo una vez más para que nuestra mente esté canalizada en lo que vamos a estudiar. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que les di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Recuerden que la serie que estamos estudiando en 1 de Corintios 16, ya pasamos la serie de Semana Santa y retomamos ya para la recta final en esta carrera de 1 de Corintios, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces, titulé esta sección, 1 de Corintios 16, del 1 al 4, con sabiduría engañosa. Ojo, una de esas es falsa. Y son 2 premisas: dar porque recibí o dar para recibir. Cuando nosotros en la iglesia, y un pastor estadounidense el otro día estaba dando una cifra estadística, ¿cuál crees que es uno de los temas top 3 para no hablar en la iglesia? De los cuales la gente no quiere que hablen. El dinero. ¿Por qué? Porque ha habido toda una mala teología alrededor de este tema. Y sabes que la Biblia habla demasiado del dinero. Hoy solo nos vamos a centrar en este pasaje y pasajes que nos van a poder ayudar a entender el contexto de lo que Pablo está diciendo en estos 4 versículos. Pero el tema del dinero es muy importante en la vida y en el ministerio de Jesús. Fue muy importante en la vida de Jesús. Fue muy importante en la vida y el ministerio de Pablo. Así que vamos a estudiar la estructura con 3 premisas importantes. Número 1, dar es un mandato. ¿Okay? Dar es un mandato, es una orden. Número 2, el corazón correcto al dar. Vamos a ver cómo Pablo describe que debemos tener un corazón correcto al dar. Y número 3, la razón por la cual nosotros debemos dar es Jesús. Así que vamos a empezar. Te invito a que vayas a tu Biblia y vamos a estudiar un poco y vamos a poner este texto en el contexto de lo que Pablo viene diciendo. ¿A quién escribe la carta? Venga, es el momento en que responden ustedes. ¿A quién escribe? A la iglesia de Corinto. Perfecto. ¿Cuáles eran los temas principales de esta carta? ¿Qué problemas estaba teniendo la iglesia de Corinto? Qué bueno que no. Bueno, sí está el pastor por aquí, pero no creo que no entró. Ok, impureza sexual, ¿qué más? Divisiones, pleitos. Hacían mucho énfasis en los dones y no en el amor. ¿Qué más? Doctrinas falsas. ¿Qué hacían con la Santa Cena? ¿O la comunión? Los más ricos llegaban primero y bum, 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 hasta saciarse, ¿no? Y Pablo les dice, oigan, no vengan a cenar acá, cenen en su casa y luego vienen aquí porque no dejan comunión para nadie. Entonces estamos hablando de una iglesia que tenía problemas importantes, ¿ok? Y en el contexto del pasaje que vamos a estudiar, recordemos que en el capítulo 7 Pablo menciona que la iglesia de Corinto le envía una carta con ciertos temas que él comienza a tratar a partir del versículo 7, que posteriormente hace una pausa para hablar de los dones espirituales. Luego en el capítulo 15 habla un capítulo extenso acerca de la resurrección de Cristo, nuestra resurrección del cuerpo y cómo es la vida futura. No tiene por qué determina nuestra vida aquí. No está exenta una de la otra. Entonces,
el capítulo 16 entra en el contexto de los temas que a Pablo estaba solucionando en su carta. Por eso empieza con en cuanto a la colecta, en cuanto a este tema. Siempre usamos esto cuando ya habíamos o hemos leído o alguien abordó ese tema y ahora vamos a retomar. Después de este paréntesis de dones, después de este paréntesis de la resurrección aparente, ahorita vamos a ver, Pablo en el capítulo 16 retoma como si la iglesia de Corinto hubiera preguntado acerca de la ofrenda. Ahora, en el contexto de Corinto, ¿cómo crees que haya sido la pregunta? ¿Se debe de dar? ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿No? O sea, acuérdate, había personas ricas, había personas pobres. La iglesia, los líderes de la iglesia de Corinto trataban bien a los ricos. ¿Se acuerdan? Les daban los mejores lugares, les daban la atención que necesitaban. Y recuerdo muy bien esa alegoría del pastor, que nosotros que vivimos en Héroes no teníamos cabida en la iglesia de Corinto por ser muy pobres. Yo vivo en Héroes, hermanos. Entonces, la iglesia de Corinto pregunta en cuanto a esto. ¿Qué con la ofrenda? ¿Qué con esta colecta que estás haciendo? Para poder entenderlo, lo primero que Pablo expresa es que dar es un mandato. 1 Corintios 16, versículo 1, gracias. ¿Quién es el destinatario? ¿Quién es el destinatario de esas colectas? Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes. Mira, esta colecta no era para la caridad del mundo. Esta colecta no era para que nosotros atendamos un problema social. Esta colecta era para los hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la causa de que Pablo esté haciendo una colecta para los santos? ¿Y los santos de dónde? Hechos capítulo 11 nos da luz acerca de este tema. Y no lo vamos a leer, si quieres ir a tu Biblia para seguir el verso a verso de que lo que estoy diciendo es correcto, pero en Hechos 11, del verso 19 al 30, hay una historia interesante en donde inicia con la persecución después de la muerte de Esteban. Si te acuerdas, a Esteban lo matan a pedradas. La muerte de Esteban desata persecución a los cristianos. ¿Te acuerdas quién era el principal abanderado de la persecución de los cristianos? Pablo, Saulo, en ese entonces llamado. Entonces, unos varones helénicos, o de forma natural los creyentes, empezaron a huir de Jerusalén. Los varones helénicos fueron a Antioquía, se refugiaron en Antioquía. Y en Antioquía, con mucho temor, empezaron a hablar del Señor. Pero en Antioquía, en la región de Antioquía, eran gentiles. Y lo que dice el pasaje en el versículo 21 es que gran parte se empezó a convertir al Evangelio. Esas personas que habían huido de la persecución comienzan a hablar del Señor y la gente comienza a convertirse al Señor en el versículo 21. En el versículo 22 esta noticia llega a Jerusalén con los judíos, con los apóstoles, y vamos a mandar a alguien para ver qué está sucediendo ahí. Y mandan a Bernabé. Y Bernabé fue testigo y exhortó a los gentiles que se estaban convirtiendo a que permanezcan fieles. En ese mismo contexto, en el versículo 28, un profeta de la iglesia de Antioquía, Ágabo, profetizaba un hambre en toda la tierra. Entonces ya no solo había persecución, sino que ahora también había hambre. En respuesta a los discípulos, conforme a lo que tenían, enviaron socorro a Judea, a Jerusalén. ¿Sí se acuerdan de la iglesia primitiva? Retomemos Hechos capítulo 2. Desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban reunidos y Pedro comienza la primera predicación del Evangelio y ese día se convierten 3,000 personas.
3,000 personas son convertidas ese día. Y la Escritura dice en Hechos capítulo 2 que la primera reacción que tienen, ¿cuál es? Se reunían en las casas y perseveraban en la doctrina, en la oración, en la comunión, el partimiento del pan. Y dice que ¿qué hacían? Vendían sus heredades y sus terrenos para dividirlo de acuerdo a la necesidad de las personas. ¿Te imaginas eso? ¿Y sabes quién fue uno de esos que hizo eso en respuesta al Evangelio? Bernabé. Hechos capítulo 4, versículo 36, él vende su heredad y lleva el dinero y los lleva a los apóstoles. Entonces, ¿qué enseñanza puede tener Bernabé para la iglesia? A permanecer fiel. Pero él toma el ejemplo, él es el ejemplo y él habla acerca de dar. Entonces el versículo 29 de Hechos 11 nos habla que los discípulos empezaron a enviar ayuda a Jerusalén. Versículo 30, los ancianos enviaban el dinero con Bernabé y con Saulo. Este es el contexto de por qué estaba sucediendo esto, por qué Pablo escribe en el versículo 16 acerca de las colectas. Ahora, ¿cuál era la encomienda que Pablo recibió? Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10. Gálatas 2, versos 9 y 10. En el verso 9, Pablo menciona que él y Bernabé habían ido a los gentiles y que el ministerio que ellos tenían era para los gentiles, que el Señor había obrado en los gentiles y ellos estaban convirtiendo. Pero en el verso 10, los discípulos aceptan el ministerio de Pablo y de Bernabé, pero le dicen, solo, por favor, acuérdate de los pobres. Pablo, como parte de tu ministerio, no ocasionalmente, como parte de tu ministerio, como parte de tus objetivos ministeriales, acuérdate de los pobres. Muy probablemente, por eso Pablo escribe en cuanto a la colecta para los creyentes, ¿de dónde? De Jerusalén, que estaban pasando hambre, que estaban pasando persecución. Dice, sigan las instrucciones que les di de la iglesia de ¿qué? Galacia. ¿Qué acabamos de leer? Gálatas. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Acuérdate de los pobres. Ahora, dar es un mandato. Hasta aquí Pablo no les está preguntando nada. Pablo pudo empezar una argumentación. Oye, Pablo, ¿qué onda con lo de las ofrendas? Y pudo haber empezado a argumentar, pero no, Pablo dijo, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan esas instrucciones. Obedece, sigue esas instrucciones. Vamos al verso 2, porque no solo es obedecer por obedecer, hacer sin razón. Tiene que haber un corazón detrás de lo que hacemos. ¿Y cuál es la verdadera razón por la cual Pablo le está diciendo que tienen que dar? Ya vimos que hay hambre, ya vimos que hay necesidad, ya vimos que son hermanos los que están sufriendo persecución, hambre en Jerusalén. Y ojo, ¿a quién estaba Pablo predicando? No tengan miedo de hablar, hermanos, ¿eh? A los gentiles. ¿Y a quiénes iban a ayudar? Ah, mira, a los judíos. Versículo 2. Y hermanos, solo son 4 capítulos, 4 versículos, así que me voy a ir palabra por palabra, pero rápido, lo prometo. Primera característica de un corazón que da, el primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Qué haces tú el primer día de la semana? Probablemente es el día que planeas, probablemente es el día que
revisas tu agenda para ver cómo va a estar la semana, qué tienes, qué no tienes, qué días están libres para que puedas tener ocio, qué días tienes un compromiso muy fuerte y por tanto tienes que descansar, qué días vas a hacer ejercicio, en mi caso no, qué día vas a hacer. Planeas, absolutamente planeas todo. Pero Pablo está diciendo aquí que el primer día de la semana, cuando tú estés planeando, lo primero que tienes que hacer es honrar a Dios con tus finanzas. Honrar a Dios con tus finanzas. ¿No creen ustedes, hermanos, que esa es una muestra de un corazón que tiene las prioridades adecuadas? Que lo que hace es que al inicio de la semana ya planeó cómo va a adorar a Dios con sus finanzas. Y no que se acuerda de la ofrenda cuando el diácono ya le puso en la cara el alfolí. Ay, es verdad, la música, mi cartera. Hermano, otro día, pásenme la cuenta y deposito. No, aquí Pablo te está diciendo el primer día de la semana. Número 2, cada uno de ustedes. ¿Pablo a quién le estaba escribiendo? ¿A una qué? A una iglesia, hermano. No les dé miedo equivocarse. Aquí se vale, afuera no. Le está escribiendo a una iglesia. Pero fíjate que las instrucciones que está a punto de dar Pablo es para cada uno de nosotros. No dijo por familia, ¿no? Los alanís, los magadam. No dijo familias. Cada uno de ustedes. ¿Somos un cuerpo? Sí. Pero cada uno de ustedes tiene que recibir las siguientes instrucciones. Esta frase de cada uno de ustedes viene del griego de para sí mismo. Uno mismo tiene que hacer lo que Pablo va a decir. Versículo 2, sigo, el primer día de la semana, cada uno de ustedes, primer imperativo. ¿Qué dice? Aparte. Aparta. Y el griego de este aparta es atesora, acumula. ¿Se acuerdan de Mateo 6, versos 19 y 20? ¿No? Sermón del Monte. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y usa las mismas palabras de Jesús. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Eso es atesora, aparta. Al inicio de tu semana, tú de forma individual, atesora. Y luego voy a hacer aquí una conexión con la Biblia de las Américas, porque la NBI ya luego se va al otro verbo, pero en la Biblia de las Américas me gusta porque lleva una conexión que dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Verso 2, algún dinero, ok. Aparte y guarde. El verbo guardar quiere decir depositar. Deposítenlo, acumúlenlo el tiempo que tarde en llegar. O sea, es atesora y guarda. Atesora y guarda. En una cuestión de tiempo, hermanos, para poder entender lo que Pablo está diciendo, en una cuestión de tiempo, ¿qué nos llevaría más dinero? Que Yadiel diga, ok hermanos, vamos a recoger una ofrenda hoy para la gente necesitada de Jerusalén. ¿Ok? Y hoy hacemos una colecta. Y ese dinero que se recaude hoy lo mandamos a Jerusalén. O darles una instrucción de que hasta que yo regrese, aparten y guarden. Aparten y guarden. ¿Cuándo? Cada inicio de semana. ¿Qué me va a dar más dinero? ¿Apartar y guardar? ¿Apartar y guardar? Lo estoy depositando y lo estoy guardando. ¿Qué quiere decir guardar, hermanos? ¿Que lo vas a poner en un lugar y cuando lo necesites lo vas a usar? No, en este caso no.
Atesóralo. Es un tesoro. Esto es para el servicio de la obra del Señor. Es un tesoro. Guárdalo. Deposítalo en un lugar. No es, bueno, lo voy a separar, pero si lo necesito, el Señor lo sabe y lo voy a usar. Uy. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que apartar? ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Y aquí la NBI dice algún dinero, la 60 dice algo y la LBLA dice según. ¿Según qué? Algún dinero, hermanos. Imagínate que llega una persona y te dice, oye, préstame dinero. ¿Y cuál va a ser tu primera pregunta? ¿Cuánto? Y te dice algún dinero. ¿Qué vas a decir? Pues algún dinero es $1, algún dinero son 100,000. Bueno, te invito a que vayas conmigo a tu Biblia en Lucas. Capítulo 21. Y ojo, acuérdate que estamos hablando del corazón que está detrás de ser generoso, detrás de dar. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4, dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Imagínate un rico llegando con mucho dinero a la alcancía del templo. Hacían filas y llevaban su dinero y lo depositaban como en un cono, dice, y hacían que sonara para que la gente vea que estaban dando un montón de dinero. También vino una viuda pobre, del verbo ser muy pobre, que echaba 2 moneditas de poco valor. ¿Qué tanto más sustento podría tener una viuda? Dice que echaba. Imagínate eso, ¿no? Están los ricos con sus sacos de dinero, depositando las ofrendas, Jesús a un lado, viendo, y atrás de los ricos, una viuda con 2 moneditas. Así, 2 fracciones de centavo, dice la Escritura. Y las pone. ¿Y qué dice Jesús? Les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Esta viuda puso más que todos. Porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, de su condición, echó todo lo que tenía por sustento. ¿Estás leyendo lo mismo que yo? Echó todo lo que tenía por sustento. O sea, esas 2 moneditas pudieron haber sido un pedazo de pan. Esas 2 moneditas pudo haber sido algo para sustentar su vida. Y ella decide ofrendar. Jesús les dijo, les aseguro que ella dio más. ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo? El corazón por encima del sacrificio. Dar todo lo que tenemos habla de creer en que Dios va a suplir nuestra necesidad, hermanos. Muchas veces cuando hablamos de dinero, hablamos de dar en la iglesia, apretamos lo más que podemos nuestras bolsas porque ese dinero es nuestro. Y con eso demostramos que no estamos creyendo que Dios puede suplir nuestras necesidades. Entonces te pregunto, ¿cuánto es algún dinero? ¿Cuánto es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 16? Siguiente, de acuerdo a tus ingresos. Seguimos en el versículo 2, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos.
La palabra que usa aquí, la LBLA, es según hayas prosperado. En el griego esa frase significa como has sido prosperado. ¿Nosotros somos los que prosperamos, hermanos? ¿Nosotros somos los que hacemos negocios y funcionan? ¿Nosotros somos los que labramos la tierra, sembramos la semilla y nosotros damos el fruto? No, es Dios el que nos da las cosas. Es Dios el que provee para nosotros. Entonces Pablo está diciendo aquí, cada uno de ustedes al inicio de la semana, aparte algún dinero, ¿de qué? De lo que Dios te ha dado. De lo que Dios te dio. No de lo que es tuyo. Recordando, hermanos, la instrucción, porque esta es la práctica. ¿Qué aplicación práctica podemos tener de eso? Ahí te va. El primer día de la semana, hoy, que estás reunido con tus hermanos, cada uno de ustedes aparte algún dinero de acuerdo a lo que ganan, de acuerdo al salario que Dios les dio, por el trabajo que Dios les dio, por el negocio que Dios les dio, y guardémoslo. Versículo 3. Dice luego, cuando llegue, en este lapso de tiempo, en donde cada semana vas a estar apartando y guardando, apartando y guardando, apartando y guardando, luego cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Yo veo dos aplicaciones súper prácticas en este pasaje. Número 1, el dinero no debe estar en las manos de una sola persona. Por eso dice, luego cuando yo llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado. A los que ustedes hayan aprobado. Y ojo, hermanos, ¿de qué iglesia estás hablando? De Corinto. Eran los vatos que se tragaban el pan y ahora les vas a dar los tesoros, el dinero, para que resguarden de las ofrendas, para que luego vayan a Jerusalén. Entonces ahí hay otro. El dinero no debe estar en las manos de cualquiera. Y yo decía en la mañana, ojo hermanos, me hago harakiri porque, oh sorpresa, yo soy el administrador de la iglesia, pero por gracia de Dios no estoy solo. Tengo los ancianos que se pueden hundir conmigo. No, no es cierto. Pero somos un colegiado de personas. Y número 2, ustedes nos eligieron. No oí ningún amén, así que me preocupa. Pero no, son dos implicaciones muy prácticas. El dinero de la iglesia no debe estar en manos de una sola persona. Y número 2, no debe estar en las manos de cualquiera. Versículo 4. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Y fíjate, a lo mejor el texto no te puede dar mucha luz y dices, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Pero si entiendes el contexto histórico que acabamos de hablar, Pablo realza la importancia de la colecta que está haciendo al grado de que si necesita ir, ¿a dónde? A Corinto, pero luego para entregar la ofrenda, ¿a dónde? En Jerusalén. ¿De dónde salió Pablo huyendo? ¿Ah? Él empezó la persecución de los cristianos. Él vio que maten a Bernabé, pero luego el Señor se encuentra con él y ahora el que perseguía es perseguido. ¿Y cómo salió Pablo de Jerusalén? Oh, Pablo, ya eres cristiano, gloria al Señor. Bueno, Pablo, anda al ministerio que Dios te ha llamado. No, van a ver más adelante, cuando estudiemos más acerca de la vida de Pablo, que los judíos, los de Jerusalén, eran los que procuraban su muerte y lo querían amarrar para dárselo a los romanos.
Pero entonces imagínate la urgencia que había en Jerusalén, imagínate el corazón de Pablo por apoyar a estos hermanos, que no solo era junten el dinero, para que cuando yo vaya no tengamos que hacer una ofrenda, sino que ya esté el dinero acumulado. Yo les voy a dar cartas de presentación a las personas que ustedes hayan aprobado, pero si hace falta, yo voy con ustedes. Yo voy a ir con ustedes. Y curiosamente, en Hechos capítulo 20 hay una descripción muy clara de qué personas llegaron a Jerusalén con Pablo. ¿Y adivina qué? No había ninguno de Corinto. Hasta ahora, ¿cuántas razones nos ha dado Pablo para que nosotros ofrendemos o demos? ¿Qué argumento ya usó? Díganlo sin miedo. Ninguno. Cuando los de Corintio preguntaron, ¿qué onda con las ofrendas? Ok, qué bueno que preguntas. Vas a hacer lo mismo que hiciste en Galacia, el primer día de la semana. Cada uno de ustedes va a apartar, va a guardar. Y cuando yo vaya, vamos a recolectar ese dinero y lo vamos a llevar. Bueno, sí hay un porqué. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 58. Un versículo antes del versículo que estamos aprendiendo. Porque la Biblia, hermanos, tiene una conexión muy padre. Y no fue o no es casualidad. Seríamos a lo mejor muy ingenuos pensar que la Biblia no se conecta y que el capítulo 16 no tiene nada que ver con el 15. Escucha lo que dice 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes. ¿Dónde habíamos leído esto? En Hechos capítulo 11, cuando Bernabé le dice a los de Antioquía, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de ¿qué? De que su trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez. Por lo tanto, mis queridos hermanos, después de haber entendido que Jesús resucitó, que nosotros vamos a resucitar con Él, que hay una vida gloriosa en el futuro, pero que está conectada con lo que hacemos hoy aquí, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes. No se muevan, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que lo que hagan no es en vano. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan estas instrucciones. Entonces la razón para dar es Jesucristo. Puse este título y ahorita lo vas a entender. Acompáñame en tu Biblia a 2 Corintios capítulo 8. Es Pablo otra vez escribiendo a la iglesia de Corinto, pero vamos a ver el contraste. Vamos a hacer un análisis de caso. Para eso necesito que estés con tu mirada en tu Biblia. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Ok, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, pero en este momento va a ser una referencia a las iglesias de Macedonia. Muy bien. En medio de sus pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, ¿qué dice, hermanos? Otra vez. En medio de las pruebas más difíciles y su desbordante alegría y su extrema ¿qué? Pobreza, abundaron en rica generosidad. Dime si no estaban locos. Versículo 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y extrema pobreza abundaron en rica generosidad, y soy testigo de
que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían. Rogándonos, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Tienes una iglesia, un conjunto de iglesias en la región de Macedonia que están pasando tribulación, que están pasando pobreza. Pablo, déjanos ayudarles. Por favor, no nos hagas a un lado, déjanos ayudarte. Y Pablo así como que, ok. Y dice, y fui testigo de que no solo dieron lo que podían, sino más allá de lo que podían. ¿A quién te recuerda este pasaje? A la viuda. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron ellos mismos, primeramente ¿a quién? Al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Aquí ya está hablando de la iglesia de Corinto. Pero ustedes, así como sobresalen en todo. ¡Ah, caray! Espérate. Al inicio de la prédica empezamos leyendo o recordamos que en la iglesia de Corinto había inmoralidad sexual, había divisiones, había un abuso de la cena del Señor. Y pon atención a lo que Pablo está a punto de decir. Pero ustedes, así como sobresalen, ¿en qué? En todo, y ahí describe en qué. En fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros. Pablo, ¿estás seguro que le estás escribiendo a Corinto? ¿Sí? ¿Otra vez? Sobresalen en todo. Fe, palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. ¿Qué pasó con la iglesia que estaba dividida? Yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. En un año, ese es el poder del Evangelio. Ahora, ubícate aquí. Tú que eres familia Antioquía. Lee esto como si fuera para nosotros. Ustedes, familia Antioquía, como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Siguiente. Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Así como lo hacen aquí, den. Versículo 8. No les estoy dando una orden, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. A ver, tiempo. ¿Era una orden o no es una orden? Ahora es una prueba para saber si su amor es fingido o es sincero. Versículo 9. Viene el argumento, hermano. Viene el argumento. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Ese es el argumento de por qué das. Jesucristo, Dios mismo, se dio a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo a la humanidad. ¿Tenían por qué hacerlo? No. Pero Juan dice, de tal manera, y lo has recitado muchísimo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
Ese es el argumento por el cual tú das. Ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él era rico. ¿A qué pasaje te recuerda eso? ¿No escatimó el ser igual a Dios? Se despojó de sí mismo. Y aquí va mi consejo, sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Es 1 Corintios 16. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que se les da de buena gana. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Jesús no estaba juzgando lo poco que estaba dando esa mujer. Jesús estaba juzgando la intención. Señor, yo te creo. Y yo te creo no porque voy a recibir más de lo que te estoy dando. Y esa es la falsa sabiduría. Trae al altar 1,000 pesos. Y el Señor te va a dar 100% más de lo que estás dando. ¿Le crees al Señor? Amén. Trae tu dinero. ¿Eso es lo que Pablo está diciendo aquí? No. Un corazón generoso, hermanos. Un corazón generoso da por lo que ha recibido de su Salvador. Da por lo que ha recibido de su Salvador. No da para recibir algo a cambio. Jesús lo dijo cuando hagas un banquete. No invites a tus amigos y no invites a gente rica que luego posteriormente te pueden devolver el favor. Invita a ciegos, invita a cojos, invita a sordos a tu banquete porque ellos no pueden devolverte el favor. Un corazón generoso da por lo que ha recibido de su Salvador, no para recibir algo a cambio. ¿Sabes por qué? Porque de Jesús lo hemos recibido todo. Hechos capítulo 20, versículo 35. Pablo en Jerusalén, con su comitiva, con las ofrendas, hace referencia al Señor Jesús y dice, mejor es dar que recibir. Mateo 6, 19 y 20 nos recuerda a Jesús, no atesores cosas en esta tierra, atesora cosas en el cielo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El que tú y yo, hermanos, tengamos un corazón de disposición para dar, no viene de una promesa de vuelta, sino viene de un corazón que ama y que conoce a su Salvador, Jesucristo. La invitación para dar no es para que tengas prosperidad, es para que en obediencia sigas la instrucción del Señor. Reflexionemos. ¿Con qué corazón ofrendas, hermano? ¿Qué representa para ti la ofrenda? Es el tiempo en el que suena la música, en el que gracias a Dios ya se acabó el sermón, en el que gracias a Dios ya cantamos, y entonces es un tiempo padre en el que podemos platicar unos a otros mientras los diáconos están tratando de pasar por la ofrenda y tú buscas, porque no te preparaste para venir, lo que tienes a la mano y se los das. ¿Qué es lo que te mueve a dar? La tradición, así lo hemos hecho. Los presbiterianos somos estigmatizados de pedir ofrenda hasta en las bodas. Por vergüenza, no, ¿qué va a decir el hermano que no dio ofrenda? Mira, hermano, y de 50. Un billete, el mío no suena.
¿O realmente estás ofrendando por convicción? ¿Qué tan intencionales estamos siendo como miembros de esta iglesia y como cuerpo en estar al pendiente de las necesidades de nuestros hermanos? ¿Tú crees que hay gente aquí en necesidad? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con esto que has aprendido hoy? Mencionaba en la mañana, ¿qué hacemos, hermanos? Hoy damos, que hoy se llenen los alfolís porque la predicación fue de finanzas y el siguiente domingo, listo, porque la predicación ya cambió de tema. Hoy tienes la convicción de que has recibido mucho, de que se te fue perdonado mucho, de que estabas muerto y Jesús te trajo a la vida. No tenía por qué hacerlo. Y con ese corazón damos. Que tu ofrenda, hermano, revele que tanto conoces a tu Salvador. Y reflexiona si de verdad lo estás haciendo. Mi intención es predicar la palabra, tal como Pablo lo estaba diciendo. En cuanto a la colecta de nuestros hermanos necesitados, da lo mejor. Al inicio de la semana, prepárate, guarda, atesora cada uno de nosotros. Porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que tú, un pobre miserable, seas rico. Vamos a orar.